que ya ha vuelto la conexión, ¿sí? Entonces, continuamos. Estaba preguntando si alguien tenía una duda, inquietud sobre la práctica o algún otro tema antes de continuar con el desarrollo de la materia. Ingeniera, buenas tardes. Yo tenía una duda respecto a la práctica. Dime, Nicole. Tengo entendido que para un sistema multiagente tenemos que definir un entorno, un conjunto de objetos, un conjunto de agentes y entre otros puntos que nos ha indicado. ¿Esta parte tendría que entrar dentro del marco referencial? No, eso ya tendría que entrar dentro de la ingeniería. Oh, ya está bien. Esa era mi duda. Muchas gracias. ¿Listo? Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Ok, entonces empiezo compartiendo mi pantalla y continuamos con el desarrollo de la materia. Por favor, si pueden indicarme si ven mi pantalla, voy a iniciar también la grabación. Supondría que ya están viendo mi pantalla. ¿Me pueden confirmar? Gracias. Entonces, perdón. Ya, ok. Entiendo que se ve. Vamos entonces a continuar, ¿sí? Vamos a entrar a lo que es el cálculo en lógica de predicados de primer orden. En el cálculo habíamos visto que se van a hacer las operaciones especialmente de inferencia. ¿Qué vamos a ver en este capítulo? Primero una pequeña introducción. Vamos a conceptualizar lo que vamos a entender por una operación de unificación. Vamos a nuevamente ver cómo podemos nosotros convertir ahora las nuevas FBFs a cláusulas. No nos olvidemos que el lenguaje ha cambiado y por tanto es posible que necesitemos hacer algunas operaciones más de conversión. Luego atacaremos lo que va a ser ya las operaciones de inferencia, que van a ser la resolución y refutación, que en método no van a cambiar, pero sí en cálculo, ¿no? Entonces, cómo las aplicamos, que en realidad va a tener que ver mucho precisamente con estas anteriores operaciones que son necesarias de volver a definir para lo que va a ser precisamente la lógica de predicados de primer orden, ¿sí? Entonces, empezamos, ¿sí? Antes teníamos que un átomo era un literal, un átomo era una proposición y era un literal. Ahora tenemos algunos otros conceptos que se involucran. Entonces, un átomo es un término. Este término puede ser un predicado y también será llamado un literal. Nuevamente tendremos un literal positivo, pero en este caso deberemos asociar también al predicado lo que va a ser una variable de su dependencia. También tendremos el literal negativo, ¿sí? Que en este caso tiene la variable asociada que habla del ámbito respecto del conjunto dominio. También tendremos nuevamente el concepto de cláusula, que en este caso mantendrá su concepto respecto de solamente contener lo que son las conectivas o y las negaciones. En este caso deberíamos pensar que un término, ya sea negado o no, por sí solo va a ser una cláusula. Un término que contenga dos predicados conectados o relacionados con la conectiva o también será una cláusula. O dos términos donde uno de ellos esté negado también será una cláusula. Y cualquier cantidad de términos que solamente se relacionen con conectivas o tengan como antecesora a la negación serán también concebidos como cláusulas, ¿sí?
Esta nueva forma de representar, habíamos visto que en proposicional nos va a permitir precisamente una nueva conceptualización solamente de lo que es la formalización de un término. Esto nos va a ayudar en realidad para lo que va a ser la operación o la regla de inferencia de resolución. En este caso, nosotros simplemente estamos escalando lo que va a ser el concepto de cláusula, que en realidad vemos que se mantiene respecto de lo que en proposicional habíamos definido, pero que ahora añadimos además aquello nuevo que se involucra en el lenguaje. Ahora P solamente no será una proposición, sino será una constante, que le habíamos llamado un término. Pero para hacer un predicado que esté asociado a más de un individuo del dominio, pues tendrá que tener una variable asociada. Eso no quiere decir que si la variable fuera sustituida por una constante, pues esto dejaría de ser un término. No, también será un término. Solamente estaremos hablando de un término en el cual la variable ha sido instanciada. Hablamos de la regla de inferencia de resolución. Aquí lo que nos interesaba era tener, en este caso, un término que estuviera unido a otro término que pudiera ser más grande o no, pero que estuviera en su formato de cláusula. Y tuviéramos otro término en el cual se presentara el predicado negado, ¿no es cierto?, unido a otro término que podría generar más de un término relacionado en su representación de cláusula. Entonces, si nosotros teníamos ambas como cláusulas y queríamos operar a través del conector I, ¿no es cierto?, nosotros podíamos ver claramente que podía eliminarse el término o en este caso el literal positivo con su literal negativo, su complementario, quedando como resultado, en ese caso, la unión de los dos términos restantes que hubieran estado asociados a estos que se están eliminando. Esto era gracias precisamente a que lambda de x y la negación de lambda de x eran contradictorias, por tanto, estarían produciendo una cláusula vacía y podría inferirse lo que es el término o constante falso. Como estamos asumiendo que sigma 1 y sigma 2 tienen un valor de verdad, por tanto, no se perderán y podrán ser asociados precisamente a su unión. Entonces, si son verdad, la unión también será verdad. Estas dos afirmaciones nos van a permitir el que nosotros podamos aplicar las reducciones de términos de manera que podamos a través de ellos inferir otros términos que en primera instancia no estaban explícitamente en los conjuntos de descripción de conocimiento. También es necesario incluir una nueva operación, la unificación. Como vemos, ¿no es cierto?, nosotros hemos asociado a cada término una variable, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser para nosotros la unificación? La unificación va a ser un cambio o sustitución de variable de una FBF de manera de poder aplicar la regla de resolución entre dos fórmulas bien formadas. Entonces, si vemos en la parte superior, ¿sí?, acá teníamos lambda de x y teníamos la negación de lambda de x. Entonces, no solamente será necesario que el nombre del predicado sea igual, sino también los nombres de las variables asociadas. Entonces, debe ser lambda y debe ser la negación de lambda, pero también debe ser la lambda de x y la negación de lambda de x. Por tanto, deben hacer referencia también al mismo nombre de variable. Entonces, ¿qué es lo que deseo al unificar? Es precisamente poder generar un cambio de variable de manera que nosotros podamos igualar estos valores. ¿Qué cambios van a ser factibles o van a ser permitidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una FBF
P de X, Y, B. Aquí hemos dicho que cuando dentro de los paréntesis asociados al predicado nosotros ponemos letras minúsculas, estas representan variables, por tanto puede ser más de un valor referenciado del dominio, pero cuando escribimos una letra mayúscula ya estamos hablando de una constante, eso es ya un valor del dominio. Entonces, ¿qué cambios podríamos hacer? Primero podríamos cambiar una variable por otra. Entonces puedo cambiar Y por Z. Y esta es la nomenclatura. Generalmente en un lenguaje común, ¿no es cierto? Se pone al principio quién y después con quién, ¿no? Entonces, en el caso de la unificación, invertiremos esta función y diremos que es la variable que está en el lado derecho, perdón, en el lado derecho, que se va a cambiar por la variable que está en el lado izquierdo. Entonces, Y va a cambiarse por Z, ¿sí? Entonces, puedo hacer el cambio de una variable por otra, en este caso, de un nombre de variable por otro nombre de variable. Puedo también realizar el cambio de una variable por una función de otra variable, y aquí quiero ser claro, ¿no? Una variable por una función de otra variable, ¿sí? Pero esta función tampoco deberá existir en el predicado. Entonces, puedo cambiar por una función, en este caso estoy cambiando Y por F de Z. Puedo también cambiar una variable por una constante. En este caso, la constante deberá corresponder al dominio de la variable, ¿no? Entonces, en realidad estoy instanciando la variable. Puedo cambiar una constante, en este caso una instancia del dominio, por otra variable, ¿no? En este caso, si todas, en este caso, las variables correspondientes dentro del paréntesis son letras minúsculas, estaríamos hablando de que todas están en su instancia genérica, ¿no? Todas hacen referencia a algún valor del dominio sin especificar claramente cuál. Entonces, a esta se le llamará variante alfabética. También existirá lo que se va a llamar la instancia base, y en la instancia base todos los valores corresponden a un valor del dominio, entonces están en constantes. Al estar en constantes nos está dando el dato de que tenemos una instancia del dominio, es única, ¿sí? Porque solo será bajo una única configuración que se dará este predicado para estos tres valores del dominio. Esta se llamará instancia base. ¿Qué es lo que no puedo hacer? No puedo cambiar una variable por una función de la misma variable, lo que había dicho aquí, ¿no? La única función que corresponde a este comportamiento es la función identidad, la cual es única, por tanto no puedo hablar y generalizar, por tanto no podré realizar este cambio. Tampoco puedo cambiar una función de una variable, por la misma razón, ¿cierto? La única instancia de esto será la identidad y por tanto no es una generalización. Entonces estamos tratando de generalizar, ¿sí? Estos dos cambios, como vemos, no serán posibles. Tampoco será posible cambiar una función de X por el nombre de la función. En este caso, es como si estuviéramos queriendo utilizar como variable el nombre de la función. Entonces, en este caso, el nombre de la función no podrá ser una variable. Ok. Entonces, tenemos tres cambios que no serán admitidos y tenemos 5 cambios que serán admitidos. ¿Cuál va a ser el objetivo de esto? Obviamente, poder llegar a un equivalente con otro predicado que podría estar en una forma negativa. De manera que al poder interactuar entre ellos podrían generar una abstracción de anulación. Esto significaría que puedo entre ellos generar una anulación, generando un conjunto vacío y por tanto pudiendo abstraer en nuevos predicados o nuevas fórmulas.
Hablamos de la conversión de fórmulas bien formadas arbitrarias a cláusulas. Cuando nosotros hablábamos de esto en proposicional, esta operación nos permitía el poder llevar a cláusulas, ya que en cláusulas nosotros podíamos aplicar lo que era la regla de inferencia de resolución, precisamente para poder reducir el tamaño de las fórmulas y llegar quizás a otras fórmulas que no estaban explícitamente en nuestra base de conocimiento. En proposicional solamente teníamos 3 reglas de conversión, ¿no es cierto? Que era la eliminación de las implicaciones, la reducción del ámbito de las negaciones y la aplicación de propiedades asociativas o distributivas que precisamente nos podrían llevar a la forma normal conjuntiva, que era la forma en la cual nosotros necesitábamos expresar para poder encontrar lo que son las cláusulas. ¿Qué va a suceder en lógica de predicados? Entonces, empezamos con la primera, eliminar implicaciones se mantiene, ¿no? En este caso, hacemos uso de lo que es la equivalencia de la implicación respecto de la disyunción. Luego debemos reducir el ámbito de las negaciones. Hasta ahí es lo mismo, ¿sí? Aquí recordamos, podemos aplicar De Morgan o podemos aplicar la eliminación de la negación. Luego debemos estandarizar variables. ¿A qué nos referimos con estandarizar variables? Debemos hacer que todos los cuantificadores hagan referencia a un nombre diferente de variable. Entonces, si algunos cuantificadores hacen referencia al mismo nombre de variable, entonces debemos renombrarlas. ¿Para qué? Para que precisamente el ámbito de la cuantificación sea único. El paso 4 nos dirá aplicar la función de Skolem. Para aplicar la función de Skolem, ¿no es cierto? Nosotros vamos a aplicar uno de 2 casos. ¿Cuál va a ser el objetivo de esta función de Skolem? Eliminar el cuantificador existencial. Podría ser el primer caso donde el ámbito del universal, ¿no es cierto?, está dentro del existencial. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro cuantificador existencial está dentro de un paréntesis que antecede un cuantificador universal. En este caso nos dice la variable cuantificada existencialmente deberá ser sustituida por una función muda, y aquí simplemente por referencia utilizamos la H de ser una letra muda, ¿no es cierto? Dice de una función muda de la variable cuantificada universalmente. Entonces, si X fuera la variable cuantificada universalmente, entonces Y deberá ser sustituida por una función H de X. Si fuera el caso 2, ¿no es cierto? El existencial no está en el ámbito de un universal. Por tanto, nosotros deberemos sustituir la variable cuantificada existencialmente por una función muda de una constante. Pero sabemos que una función de una constante es otra constante. De ahí que podremos sustituir por una función de una constante y sustituirla por otra constante. Haciendo énfasis en el hecho de que debe ser otra constante. Como quinto paso deberemos llevar a la forma prenex. La forma prenex simplemente será una forma de ordenar. Será una forma de ordenar lo que va a ser precisamente nuestra fórmula bien formada, donde colocaremos todos los cuantificadores por delante de los predicados y pondremos a continuación todos los predicados que corresponden. Tendrá 2 partes, ¿no? En este caso, lo que vamos a llamar el prefijo y a continuación la matriz. Como sexto paso, deberemos convertir la matriz a la forma normal conjuntiva. Entonces, solamente la parte que corresponde a las fórmulas nosotros tenemos que llevar a la forma normal conjuntiva. ¿Cuál era la forma normal conjuntiva? Debería ser una conjunción de disyunciones, pequeños subconjuntos de O's que estén relacionados con Is. Vamos a el paso 7, eliminar los cuantificadores universales. Ya que a este punto todas las variables están cuantificadas universalmente
directo, ¿no es cierto? Nosotros podemos borrar los cuantificadores universales y nosotros podemos precisamente simplemente quedar con las fórmulas. Que aunque las variables siguen presentes, ya no es necesario cuantificarlas, puesto que estamos seguros de que están cuantificadas para todo el dominio. Por tanto, deberíamos decir que los predicados en este caso son verdaderos para todos los individuos del dominio asociados a las variables que están representadas. En el 8 sustituiremos las is por comas. Esto nos va a permitir el poder separar las cláusulas y en el 9 ordenaremos y renombraremos. Estos son los 9 pasos que ahora se generan para la conversión de FBFs como predicados a cláusulas, ¿no? Aquí nosotros debemos considerar que se han incrementado los pasos. En proposicional solamente eran 3 pasos y ahora son 9 pasos, ¿sí? Vamos a hacerlo con un ejemplo, ¿sí? Entonces tengo este ejemplito que se ve bastante complejito, ¿sí? Y vamos a ir convirtiendo. Entonces vemos que aquí tenemos una implicación y aquí tenemos otra implicación. Aquí es necesario poder ver cuál es el ámbito de la implicación. Entonces la implicación está dentro del paréntesis, por tanto solo será afectado los predicados que estén dentro del paréntesis y no así el cuantificador que está por fuera. En este caso lo mismo, tenemos el paréntesis y por dentro está la implicación. Por tanto, solamente estos predicados serán los afectados. Los convertimos, sabemos que debemos negar el antecedente y mantener el consecuente y convertir la implicación en una disyunción. ¿Sí? Acá tenemos el caso y acá hacemos lo mismo, negamos el antecedente y mantenemos el consecuente. Dentro del paréntesis, nuestro cuantificador permanece igual. Ahora analizamos las negaciones, entonces debemos ver si se encuentran en su forma más simple o están afectando a más de un predicado. En este caso está en su forma más simple, ya que está afectando directamente al predicado, ¿sí? Y aquí tenemos uno que está por delante del cuantificador y por tanto, al estar el cuantificador afectando al predicado, afectará a todo el predicado, ¿no? De aquí que será necesario poder aplicar lo que va a ser la negación, ¿no es cierto?, con la equivalencia del cuantificador. ¿Qué nos dice la equivalencia? Si yo tengo un cuantificador negado, el cuantificador se invierte y el predicado correspondiente también debe negarse. Entonces, la negación de un cuantificador lo invertirá y además se aplicará la negación al predicado que afecta el cuantificador. En este caso, negamos, lo invertimos y se convierte en un para todo y además se niega internamente, convirtiéndose en un R de Y, invirtiendo la conectiva de O a I y negando lo que va a ser el predicado P de Y, convirtiéndose en solamente P de Y. Aquí no tenemos más negaciones, pasamos a estandarizar variables. Aquí es importante podamos identificar cuántos cuantificadores están relacionados a al mismo nombre de variable. Entonces tengo acá un para todo X, aquí tengo un existe Y. Aquí tengo un existe X, entonces aparece nuevamente el nombre de X. Luego aquí tengo un para todo Y, vuelve a aparecer el nombre de la variable Y. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice estandarizar variable? Nos dice que cada uno de los cuantificadores debe hacer referencia a un distinto nombre de variable. Entonces, todos aquellos que son iguales deben cambiar de nombre. Entonces, si tengo una X, la primera la respeto y las que siguen, porque podrían ser más de una, ¿sí?, se tienen que ir cambiando de nombre y, consecuentemente, el predicado afectado, ¿no es cierto?, debe cambiar también el nombre de la variable que está asociada. En este caso, respetamos el para todo X
Aquí tenemos un existencial y, respetamos el y, aquí aparece la primera x. Entonces, genero una nueva variable z y al predicado que está asociado en todos los lugares donde aparecía x, ahora lo sustituiré por z. Al ser esta la segunda aparición de y, la primera la respeto y la segunda la voy a cambiar. Entonces genero un nuevo nombre de variable y lo cambio en el predicado que está asociado. En este caso, en R de y P de y. Ahora estamos seguros que cada cuantificador hace referencia a un único nombre de variable, ¿sí? Esto nos va a facilitar precisamente poder establecer lo que va a ser el ámbito del cuantificador, ¿no es cierto? Hasta dónde alcanza. Porque aquí, por ejemplo, había un poco de ambigüedad. Aquí dice para todo X y aquí dice existe X. Entonces, esta X, ¿a qué cuantificador está asociado? ¿Al existencial o está asociado al para todo? Obviamente que por el paréntesis deberíamos decir, este para todo solo afecta a este y este existe, va a afectar a esto. Pero al existir dos cuantificadores, ¿no es cierto? Si no existieran los paréntesis, podríamos entrar en una ambigüedad. De ahí que si nosotros hacemos un cambio de variable, ¿sí? Vamos a permitir que precisamente cada uno de los cuantificadores haga referencia a una sola de las variables. Ok, una vez que he estandarizado variables, ahora sí voy a eliminar el cuantificador existencial por la aplicación de lo que va a ser la función de Scholen. Vemos si es caso 1 o es caso 2. Entonces, verificamos primero si el existencial está en el ámbito de un universal. Entonces, el primer casito acá, ¿sí? Por el paréntesis que viene acá y acá, vemos que este existencial está dentro del predicado que está siendo afectado por este cuantificador universal. Por tanto, será caso 1. Mientras que el caso 2 nos dice existencial no está en el ámbito del universal. Entonces vemos que el segundo caso aquí tengo un existencial y veo que dentro de este paréntesis no existe un para todo y tampoco por fuera, ya que este y separa estos dos predicados. Por tanto, tengo un caso 1 y tengo un caso 2. Voy a empezar por el caso 1, ¿sí? ¿Qué me dice? Debo sustituir la variable cuantificada existencialmente por una función muda de la variable cuantificada universalmente. Entonces, resulta que y, que es la variable que está asociada al existencial, debe sustituirse por una muda ¿de quién? De la variable que está cuantificando universalmente. Entonces, por ejemplo, si este no fuera y, fuera w, ¿sí? Entonces debe ser w, debe ser sustituido por h de x, ¿no? Entonces no siempre va a ser y. Entonces aquí eliminamos el cuantificador existencial y sustituimos la variable cuantificada existencialmente por la muda de la variable cuantificada universalmente, ¿no? Entonces vamos a sustituir y vemos que en esta nueva función ya no existe el existencial. Es una doble afirmación. Ya no está el cuantificador existencial. Para el segundo caso vamos a eliminar este, ¿sí? Y ahora el cuantificado, perdón, la variable cuantificada existencialmente deberá ser sustituido por una función muda, y aquí digo otra función muda porque está este pequeño numerito de subíndice, ¿no es cierto? Nos está indicando que es diferente de esta h, ¿sí? Para tener toda la cantidad de funciones mudas que necesitemos. Puede ser que no solamente necesitemos eliminar un existencial, sino 2, 3, 4, 5. Entonces no voy a crear otras funciones h, 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 h. Entonces con ponerle un subíndice yo simplemente hago referencia a que es otra función muda. Como h es una letra que de por sí se conceptualiza como muda, entonces simplemente la voy a utilizar en el concepto. Nuevamente, debo sustituir por una constante, y aquí la aclaración, una constante, un nombre de constante que no exista en ninguna parte del predicado. En este caso tengo a, por tanto no puedo utilizar a, debo utilizar
la siguiente constante u otra constante, y esta podrá ser igual a otra constante. Aquí nosotros eliminaremos el cuantificador existencial y sustituiremos las apariciones de la variable z por la constante que estoy creando. Entonces, z por c, z por c. Y vemos que tanto el cuantificador como la variable cuantificada han desaparecido. Ok. Aquí ahora debemos estar seguros de que a este punto, primero, no existen implicaciones. Segundo, no existe una aparición del cuantificador existencial. Vamos a ordenar, ¿sí? Y aquí tengo ahora lo que va a ser el prefijo y lo que va a ser la matriz, ¿sí? Entonces, llevamos todos los cuantificadores universales hacia adelante, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es posible. Primero, porque al estar separadas las variables, al haber sido renombradas, entonces no hay un conflicto respecto de a qué variable se está refiriendo. Estamos claros de que solamente es a W y no importa dónde esté el para todo, sabemos que ese para todo se refiere a esta única fórmula, ¿sí? Entonces, donde las coloque no interesa, harán su referenciación de manera correcta. Entonces, acá ponemos por delante los cuantificadores y en un conjunto que se está evidenciando con este símbolo de llaves, pues podemos identificar lo que va a ser la matriz. En la matriz vamos a dejar todas las fórmulas que corresponden a ya la conversión de estos primeros términos, ¿sí? Una vez que está en su formato Prenex, nosotros ahora vamos a convertir la matriz a la FNC. Como hasta este punto ya hemos eliminado las implicaciones y hemos aplicado el ámbito de las negaciones, además de otras operaciones, la única operación que nos falta para poder llevar a la forma normal conjuntiva va a ser precisamente la asociación o distribución de las fórmulas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que ver? Habíamos dicho, lo que quiero conseguir es una conjunción de disyunción. Entonces veo que el primer caso es una disyunción ya por sí, y aquí tengo una conjunción y tengo otra conjunción. Como veo, ¿sí? Estas conjunciones no pueden distribuirse, por tanto deberán asociarse. Y al asociarse lo que va a ocurrir es la eliminación de este paréntesis de manera de que cada una de estas se convertirá en una cláusula por sí sola. Entonces podremos ahora, ya que está en la forma normal conjuntiva, indicar que todas están en un ámbito universal del dominio. ¿Eso qué quiere decir? Que estos predicados serán verdad para todos los elementos del dominio que estén asociados a estas variables. Por tanto, ya no es necesario el poder especificar que para todos los valores de esas variables son verdad esos predicados. De ahí que podemos eliminar los cuantificadores universales y nos quedamos simplemente con la matriz, que serían las fórmulas en sí. Sustituimos los is por comas y cada coma nos está separando precisamente lo que va a ser un predicado o una fórmula bien formada. Aquí me sobró un paréntesis, pero creo que es claro. Ahora las vamos a ordenar poniéndolas una debajo de la otra, ¿sí? Y constituimos en este caso lo que va a ser los predicados, ¿sí? Aquí además podemos renombrar. ¿Cuándo renombrábamos? Renombramos cuando precisamente en más de una cláusula aparece el mismo nombre de variable. Si está dentro de la misma cláusula, si quieren dentro de la fórmula separada, no hay problema porque está haciendo referencia a una misma aseveración. Sin embargo, cuando aparecen en dos cláusulas, ¿no es cierto?, debemos renombrarlas colocando un subíndice según sea la aparición. Entonces, la primera supondríamos que es la aparición 0 y a partir de la siguiente colocaremos el subíndice 1, 2, 3, 4, según corresponda
en el orden que la variable aparezca en la siguiente cláusula. ¿Esto para qué realizaremos? Precisamente para facilitar lo que va a ser la operación de unificación cuando nosotros estemos ya aplicando las metodologías de refutación y de resolución. ¿Sí? Ok, hasta aquí simplemente hemos convertido, ¿no? Y en cada uno de los casos estamos viendo que lo que hemos hecho es precisamente transformar esta fórmula donde teníamos implicaciones, teníamos cuantificadores, a solamente fórmulas. ¿Sí? Ok. Un primer ejercicio. Vamos a un segundo ejemplo. Tengo ese ejemplo, ¿sí? Que en este caso, ¿no es cierto?, nos está mostrando una fórmula más grande. En el caso anterior, nosotros teníamos una fórmula grande, ¿sí? Pero que precisamente por los is estaba separada. Entonces, ahora vamos a tener otra fórmula, ¿ok? Tenemos otra fórmula y ahora la vamos a ir resolviendo. Empezamos por eliminar las implicaciones. Entonces, ¿dónde tengo implicaciones? Tengo acá, ¿sí? Veo este ámbito, aquí hay un paréntesis, aquí hay otro, entonces aquí termina esta fórmula y aquí tengo otra fórmula que empieza aquí un paréntesis, dos paréntesis, aquí tengo un paréntesis y hasta acá más o menos está el otro paréntesis. Tengo 1, 2, 3 y estaría aquí el otro paréntesis, ¿no? Y todo esto. Entonces aquí tengo una implicación que está dentro de este paréntesis y lo debo de cambiar, ¿no? Entonces, ahora convierto negando el antecedente, manteniendo el consecuente. Vamos a reducir el ámbito de las negaciones. Ahora tengo una negación acá adelante que nuevamente al estar afectando al cuantificador afecta al predicado que está asociado, ¿sí? Aquí también tengo una negación, lo mismo al estar afectando al cuantificador afecta a todo el predicado asociado, ¿no? Creo que es hasta acá nomás, ¿sí? Solo este. En este caso, aplicamos lo que es la conversión de los cuantificadores y después de Morgan, ¿no? Invertimos el cuantificador y negamos el predicado asociado. En este caso aplicamos de Morgan invirtiendo la disyunción por una conjunción y negamos los predicados asociados. Lo mismo en este caso, invertimos el cuantificador y negamos, en este caso, el predicado asociado, pero como hay una negación implícita, la doble negación se elimina y tenemos solo el predicado, ¿sí? Quedando también, en este caso, la fórmula final, como está negado, se invierte el cuantificador y se niega el predicado asociado, que en este caso, por la doble negación, se convertirá en un literal positivo. Estandarizamos variables. Aquí analizamos. Este es para todo X, aquí hay otro para todo X, aquí hay un existencial Y y otro existencial Y. Entonces debemos respetar el primero y a partir del segundo ir cambiando el nombre de variable, ¿sí? En este caso cambiamos la segunda X por Z, afectamos al predicado asociado, respetamos la primera Y, ¿sí? Pero no nos olvidemos que este para todo afecta hasta acá, ¿sí? Entonces este también se convierte en Z. Y en ese caso tenemos, esta es la segunda Y, debemos cambiar por otro nombre, lo cambiamos por una W y afectamos al predicado que está asociado, ¿sí? Vamos a aplicar la función de Scolen. Para aplicar la función de Scolen debo ubicar dónde están los existenciales. Entonces, en este primer caso, este existencial está dentro del ámbito de este universal, ¿sí? Por este paréntesis, ¿sí? Esto es un predicado y otro predicado que está dentro de este paréntesis. Y tenemos el otro que no está afectado por un cuantificador universal. Entonces, en el primer caso, cambiaremos Y por un H de Z. Eliminamos el cuantificador existencial y sustituimos Y por un H de Z, que en este caso sería una función muda
de la variable cuantificada universalmente, que sería esto, ¿no? En el segundo caso, no está en el ámbito de un universal, ¿sí? Este paréntesis solamente es acá. Entonces, cambiamos por otra función muda de una constante que no esté en el predicado. Y miren que ahora acá todas son variables, no hay ninguna constante. Y podemos utilizar la constante A que se podrá convertirse en otra constante B. Entonces, aquí eliminamos el cuantificador existencial y sustituimos la variable cuantificada por, en este caso, B, ¿sí? Que es la conversión que yo estoy generando. Vamos a la forma prenex. Llevamos todos los cuantificadores por delante y dejamos la fórmula por detrás. Prefijo matriz. Luego convertimos la matriz a la forma normal conjuntiva. Como ya me hemos dicho, en ese punto, para llevar a la FNC, ya he eliminado las implicaciones y he aplicado el ámbito de las negaciones. Y ahora lo que me resta es precisamente poder distribuir y o asociar, ¿no? Entonces, en este caso, el primero, ¿no es cierto?, es una conjunción y tengo aquí una disyunción y otra conjunción. Empezamos por este paréntesis que es más interno y lo vamos a distribuir. Entonces, el O debe ingresar. No, simplemente debemos separar, ya que es un subconjunto de O y otro predicado y otro predicado. Por tanto, en este caso, asociaré. En el primer caso, lo mismo, tengo solamente dos predicados, ¿no es cierto? Y por tanto, deberé simplemente asociar. Eliminamos los cuantificadores universales, ya que estamos seguros de que todas las variables están haciendo referencia a todos los valores del dominio. Y vamos a sustituir las is por coma. Entonces, en ese caso vemos que cada uno de los términos se está convirtiendo en una cláusula interesante y podemos pasar a ordenar, ¿sí? Entonces, cada uno de ellos, ¿sí?, se convierte en una variable. Vemos que en este caso tenemos dos apariciones de X. El segundo debería llevar un subíndice, seguramente yo lo he olvidado, y en el tercer y el cuarto también aparece nuevamente la variable Z, y por tanto la primera la respetamos y la segunda debemos renombrarla, ¿sí? Esto va a ser necesario cuando hagamos la unificación, pero resalto una pequeña equivocación. La cláusula 2 debería decir X sub 1, ya que X ya aparece en la primera cláusula, ¿sí? Vemos que la conversión será un poquito más larga y es posible que algunos de los pasos no sean aplicables en algún momento. Por tanto, también podrían simplemente decidir indicar no se aplica, ¿sí? Yo estoy realizando lo que es la definición de cada uno de los pasos, pero posiblemente en lo posterior lo único que vamos a hacer va a ser nombrar el paso que se está ejecutando, ¿sí? Las conversiones en general deberían servirnos para poder cambiar cualquier fórmula a lo que va a ser la FNC, en este caso, a poder llevar a cláusulas independientes, de manera que podamos entre ellas iterar y podamos aplicar lo que es la regla de inferencia de resolución. Okay. Hasta aquí solo hemos convertido cualquier fórmula a cláusulas, ¿sí? Ahora veamos las metodologías de inferencia. En este caso, conocíamos la resolución, que estaba dada por esta nomenclatura simplemente nominal, que nos decía Wn puede ser demostrado en delta. Ahora este Wn también está asociado a una variable, ¿sí? Entonces, Wn de X puede ser demostrado en delta, donde delta será el conjunto de todos los predicados que surgieron de la traducción del dominio a lógica de predicados de primer orden.
Como primer paso, mantenemos convertir delta a la FNC. Como segundo paso, convertir WN de X al FNC. Esto simplemente con el afán de que WN de X y delta estén en el mismo idioma. Y 3, iterar en delta hasta que o no existan más cláusulas para iterar o se encuentre WN de X. Entonces, si notamos, lo único que ha cambiado es el cómo se escribe WN. ¿Por qué? Porque ahora el lenguaje ha cambiado. No nos olvidemos que en proposicional, cada proposición estaba hablando de una oración bien formada, mientras que ahora en lógica de predicados, cada predicado representa un concepto. Puede ser una entidad, puede ser una relación o puede ser una función. Pero ya no está en el conjunto de la oración, sino en las partes que lo componen. Pero el concepto en general se mantiene. Vamos a la refutación. Ahora nuevamente lo que queremos es demostrar WN en delta. Vamos a primeramente convertir delta a la FNC. El primer paso siempre ha sido semejante. El segundo, convertir la negación de WN a la FNC, unir los resultados de 1 y 2 e iterar en el resultado de 3 en la unión, ¿no es cierto? Hasta que o no existan más cláusulas para iterar o se encuentre el conjunto vacío, ¿no? Nuevamente se mantiene la aplicación del metateorema de la reducción al absurdo, donde nos indican que si incluimos al conjunto de verdades la negación de aquello que queremos probar y si en algún momento eso que queríamos probar aparece en la base de conocimientos, al encontrarse, lo único es que van a ser contrarios y por tanto al ser opuestos se van a eliminar entre sí. Y por tanto, si se eliminan, podré conseguir el conjunto vacío. Ok. No variamos en método, variamos en símbolos, ¿sí? Eso debemos recordar. Entonces empezamos convirtiendo delta a la FNC, ¿sí? Entonces tengo este planteamiento, ¿no es cierto? Donde mantenemos la nomenclatura de proposicional, las llaves nos identifican el conjunto delta. Este símbolo común entonces nos dirá qué es lo que queremos demostrar, ¿sí? Y nosotros tendremos a continuación el WN que se quiere demostrar. Entonces, quiero demostrar que esto puede ser inferido a partir de este conjunto. Si hablamos por resolución, lo primero debemos convertir. Entonces, voy a ir convirtiendo paso a paso, igual que lo había hecho anteriormente, ¿no? Entonces, primero elimino las implicaciones. Niego el antecedente, mantengo el consecuente. Niego el antecedente, mantengo el consecuente. Elimino o reduzco el ámbito de las negaciones. Entonces veo si existe una negación anidada, en este caso tengo 1, y en este caso al estar la negación afectando al cuantificador, afectará también a su predicado. Esta es una doble negación, se elimina entre sí, invierte la conectiva, invierte el cuantificador y niega el predicado. Invierte el cuantificador, niega el predicado y lo demás no es afectado ya que esta negación solo afecta a este pequeño predicado. Estandarizamos variables, identificamos cuáles son los nombres de nuestras variables. Entonces tengo existe B, existe X, para todo B, para todo B. Entonces hay 3 cuantificadores que hacen referencia al mismo nombre de variable. Respetamos el primero y los demás los vamos a cambiar, ¿no? Entonces en este caso cambio la segunda B por Y, afecto al predicado asociado, la segunda B por Z y afecto al predicado asociado, ¿no? Sustituyendo la variable antigua por la variable nueva. Ahora sí, todos los cuantificadores hacen referencia a diferente, no es al mismo, a diferente nombre de variable. Y por tanto podemos decir que hemos estandarizado las variables correspondientes
a los cuantificadores. Aplicamos la función de Sculling. Se aplicará la función de Sculling cuando el cuantificador existencial esté dentro del predicado. Entonces, ¿dónde tengo existenciales? Tengo aquí uno, ¿sí? Y tengo aquí otro. Ambos casos, ¿no es cierto?, resulta que no están en el ámbito de ninguna variable, perdón, de ningún cuantificador universal. Entonces, como no están afectados por el universal, lo que voy a hacer es sustituir las variables cuantificadas existencialmente por una constante, por una función muda de una constante que se convertirá en otra constante. Entonces, aquí necesito dos cambios de variable, ya que tengo b y tengo x. Entonces, b será de una función muda de una constante que se convertirá en otra. Y x será de otra función muda de otra constante, ninguna que haya utilizado antes, que se convertirá en otra constante. Entonces sustituimos, eliminamos los cuantificadores existenciales y sustituiremos por las constantes correspondientes. Ahora ya se encuentra en su forma universal. Por tanto, no interesa dónde estén los cuantificadores universales, harán referencia a la variable cuantificada directamente. Entonces lo llevamos a la forma Prenex, teniendo por delante los cuantificadores y por detrás las fórmulas. Vamos al siguiente paso, ¿no? Hasta acá tengo a la forma Prenex. Voy al 6, ¿no? En el 6, arrastro de arriba esto, ¿no es cierto? Debo convertir la matriz a FNC. La matriz en este caso es la fórmula, debo verificar, ¿no? Entonces aquí tengo Q de C y no T de E, que están dentro de un paréntesis, y Q de Y o T de Z o R de Z. Como vemos que aquí adentro solamente hay la misma conectiva O, entonces podemos nosotros eliminar lo que va a significar el paréntesis que está interno para poder tener una sola cláusula. Estas de por sí, al estar conectadas con I y no afectar a este O, se quedarán en su lugar. Entonces simplemente vamos a asociar y a separar. Eliminamos los cuantificadores universales porque ya todos los valores del dominio están aseverando los predicados, ¿sí? Sustituimos las is por comas, vemos una separación clara ahora de cláusulas, las ordenamos y las renombramos si fuera el caso, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tengo Q de C, no T de E, Q de Y, de Z, de Z. Entonces, todas, aquí, aunque aquí hay dos zetas, están en el mismo predicado, por tanto, están haciendo referencia al mismo dominio. No necesitamos renombrarlas, ¿no? Este era el primer paso, convertir delta a la FNC. Ahora debo convertir WN a la FNC. Entonces voy a pasar al segundo miembro, ¿sí? Como hacíamos anteriormente. Entonces, primero elimino las implicaciones. Niego el antecedente, mantengo el consecuente. En este caso, al ser todo el antecedente, este predicado incluye el cuantificador, ¿sí? Y eso significará colocar la negación por delante. Aplicamos el ámbito de la negación, invertimos el cuantificador, negamos el predicado asociado, estandarizamos variables, ya que todos los cuantificadores tienen diferentes nombres de variables, no necesitamos renombrar. Eliminamos el cuantificador existencial, en este caso son dos nuevamente, y estos dos no están afectados por un cuantificador universal, por lo tanto, nosotros podemos simplemente sustituirlos por funciones mudas de constantes. Eliminamos los cuantificadores existenciales y sustituimos las variables cuantificadas existencialmente por las constantes que habíamos generado. Llevamos a la forma Prenex, ya está en su forma Prenex. Convertimos
la matriz al FNC. En este caso, si vemos, solamente tenemos conectivas os y negaciones y por tanto ya está en su forma normal conjuntiva, por lo que directamente podemos eliminar el cuantificador universal. Tenemos una sola cláusula, por tanto no hay is que sustituir y podremos tener en este caso el predicado que nosotros queremos demostrar, ¿sí? Está en el mismo idioma que la conversión, sí, por tanto podrá ser más fácil llegar a él. ¿Qué deberíamos hacer? ¿No es cierto? Ok, me dice que tengo que tener no TDB o TDC o RDCE, ¿no? Ok, veo que aquí tengo no Q y Q, ¿sí? Y obtendré TDZ o RDZ. Entonces, entre 1 y 3, pero aquí ya aplico esto que había estado viendo en este capítulo, que es la unificación. Entonces, para poder eliminarlos, no solamente el nombre del predicado debe ser igual, sino también el nombre de la variable. ¿Qué se recomienda en este caso? Se recomienda que la constante sea generalizada y no así la variable instanciada, ¿no? Entonces, es mejor llevar una constante al nombre de la variable que una variable al nombre de la constante, ¿sí? Entonces, llevo C y lo sustituyo por y A lo sustituyo por W. ¿Sí? Ok, este cambio va a ser nominal, pero va a tener incidencia respecto a esto. Ok, entonces al cambiar C por Y, resulta ser Q de Y no Q de Y, el mismo nombre de variable. Y por tanto puede eliminarse quedando como resultante T de Z y R de Z. A estoy cambiando por W. ¿Sí? Ok, ¿por qué hago este cambio? Porque lo que estoy buscando es que R sea de dos constantes, ¿sí? Solo tengo uno de una variable. Entonces debería encontrar al menos una de las variaciones. Y puedo sustituir acá sí ya por constantes para encontrar lo que va a ser WN. Aquí ya tenemos una representación de una parte del predicado. Eso es algo que habíamos dicho, ¿no? Cuando lo que quiero probar es una sola cláusula, comprobar una parte es suficiente, ya que al probar esa pequeña parte, estoy afirmando que esa pequeña parte es verdad. Verdad o algo siempre será verdad. Por tanto, probar una pequeña parte podrá ayudarme a demostrar que el predicado sí es posible de inferir. Entonces aquí voy a sustituir W por E y Z por C, ¿sí? Y voy a tener en realidad T de C, de R, de C, de E. Y es esta parte. Como esto es verdad, o esto será también verdad, por tanto queda demostrado, ¿sí? Sabemos que en este caso, por la resolución, esto no es, no es tan intuitivo, digamos, ¿cierto? No es tan fácil de calcular, ¿sí? Necesita tener el conocimiento de que ese es una excepción cuando el predicado que estamos tratando de inferir es igual, ¿no es cierto?, a una cláusula. Entonces, para esto hemos recomendado que también se haga la refutación. Entonces, será mucho más simple y más directo. Entonces, para la refutación, lo primero, ¿no? Convierto delta a la FNC. Entonces, voy a convertir esta parte a la FNC. Ya tengo esa conversión de arriba, entonces simplemente la voy a copiar. Y ahora debo convertir la negación de WN a la FNC, ¿sí? Entonces voy a colocar una negación de forma anticipada, ¿sí? Y ahora lo voy a convertir. Entonces primero elimino la implicación, niego el antecedente, mantengo el consecuente. Luego aplico el ámbito de la negación. Negación con negación se elimina, se mantiene el predicado, se invierte la conectiva, se niega el cuantificador invirtiéndolo y se niega nuevamente el otro cuantificador y se niega el predicado asociado. Entonces, no T, se invierte la conectiva y se niega el otro predicado. Aquí, ¿qué hacemos?
Estandarizamos variables. Vemos que todas son diferentes, por tanto no necesitamos estandarizar. Ahora eliminamos el cuantificador existencial, en este caso ya es simplemente 1, ¿sí? Y al no estar afectado por un universal puede ser sustituido por una función muda de una constante que será otra constante. Entonces no hay A, será h de A que se convertirá en B. Y aquí tengo B se va a convertir en h de A que será igual a B. Llevamos a la forma prenex. Colocamos los cuantificadores universales por delante y el predicado por detrás. Debemos llevar la matriz a la FNC, pero resulta que son puros predicados con conectivas y por tanto deberíamos estar seguros que cada uno de ellos se convierte en una cláusula. Eliminamos los cuantificadores universales y sustituimos las is por comas. Luego ordenamos y renombramos y obtenemos 3 cláusulas, ¿sí? De caso T de B, no T de X y no R de X1Z. Aquí, al aparecer X en 2 cláusulas, la primera se respeta y la segunda se va a renombrar. Añadimos estos 3 predicados a lo que va a ser, en este caso, la conversión de delta, ¿sí? Y generamos 6 cláusulas ahora que nos van a permitir poder trabajar. Empezamos y aquí vamos a utilizar la 4 y la 5, ¿sí? Si ven la 4 y la 5, que quizás inclusive podemos decir surgen de WN, ¿sí? Sustituyendo B por X, obtengo T de X y no T de X y encuentro el vacío, ¿sí? Quizás aquí podría ser el problema y decir, ok, ¿y por qué no hago con uno de acá arriba? Que debería usar delta. Pero vemos que la operación será igual. Si yo hago, por ejemplo, entre la 1 y la 3, hago una conversión de Y por C, me va a resultar T de Z o R de ZA. T de Z elimino con no T de X y R de ZA elimino con no R de ZA. Entonces también se... Pero vemos que con esta simple iteración ya he podido demostrar lo que estaba queriendo inferir de, en este caso, la base de conocimiento delta. Vemos que mantenemos el mismo criterio, lo que está ampliándose en este caso es la aplicación de reglas de conversión que nos van a permitir precisamente el poder trabajar con ahora los nuevos símbolos que surgen en lógica de predicados de primer orden. En el momento de iterar, aquí debemos recordar siempre aplicar primero unificación. Busco el mismo nombre de predicado, pero además debe ser el mismo nombre de variable asociada. Si hago el cambio, entonces los igualo, logro que sean equivalentes y recién puedo eliminarlos por la regla de inferencia de resolución. Ok, un ejemplo bastante completito que está con todo. Ahora hagamos un hito más, pero ahora sí un poquito más rápido y ya sin nombrar los conceptos en sí, sino los vamos a enumerar simplemente, como habíamos hecho ya para la parte de refutación, ¿no? Entonces voy a convertir delta a la FNC. Sé que este conjunto es delta. Aquí está la llave, aquí cierra la llave. Este símbolo es como si estuviera pusiendo la demostración y lo que sigue a continuación es W. Entonces, quiero demostrar que esto puede ser inferido a partir de este conjunto. Entonces, primer caso, elimino la implicación. Niego el antecedente, mantengo el consecuente. Niego el antecedente, mantengo el consecuente. Elimino las negaciones. En este caso, esta negación afecta al cuantificador y por tanto a su predicado. Invierto el cuantificador, niego el predicado asociado.
invierto el cuantificador, niego el predicado asociado. Invierto el cuantificador, niego el predicado asociado. Y acá ya no tengo más. Paso 3. Estandarizo variables. ¿Qué variables tenía para todo X, para todo Y? Existe Y para todo Y, existe X para todo Y. Entonces veo que hay aquí, y aquí demuestro, no hay más de una instancia de un nombre de variable. Entonces, respeto el primero y cambio el segundo, ¿no? Entonces, la primera de X, la primera de Y, la segunda de Y ya la cambio por Z, afecto al nombre de variable del predicado asociado. La tercera Y esta sería la tercera, la cambio por otro nombre, afecto al predicado. La segunda X cambio por V chica y la cambio en el predicado asociado. Y esta sería ya la cuarta Y, ¿sí? 1, 2, 3, sí, sería la cuarta Y, cambio por otro nombre, ¿no? Como tengo bastantes variables, podría inclusive poner U1, U2, ¿no? Y cambiar, o podría poner X1, X2 o Y1, Y2. Esa es también otra forma de hacer cambio de variable, ¿sí? Entonces aquí igual afecto al predicado asociado. 4. Elimino el cuantificador existencial. ¿Cuáles son los casos? Este existencial está dentro del ámbito de este universal. Este existencial está dentro de un ámbito, no, es independiente. Entonces, en el primer caso, elimino el cuantificador existencial y sustituyo la variable cuantificada por una muda de la variable cuantificada universalmente. En el segundo caso, como no tiene un cuantificador universal asociado, entonces la variable cuantificada existencialmente será sustituida por una función otra función muda de una constante que será otra constante, ¿no? En este caso utilizo C y D porque aquí ya tengo A y aquí ya tengo B. Debe ser una constante que no esté presente en el predicado que estoy, en este caso, convirtiendo. Voy a la 5. Ordeno llevando a la forma prenex. Convierto, en este caso, la matriz al FNC. Verifico, aquí hay un predicado o otro predicado, es una cláusula. Aquí es un solo predicado. Acá tengo un predicado o. Entonces aquí simplemente asocio eliminando los paréntesis que están de más. Elimino el cuantificador universal, ya que todas las variables están universalizadas. Sustituyo las is por comas, separando las cláusulas. Y vamos a ordenar y renombrar. Vemos que todas las cláusulas tienen distintos nombres de variables, por tanto no necesitamos renombrar. Convertimos WN a la FNC. ¿Sí? Primero, no hay implicaciones, no hay negaciones anidadas, no tengo cuantificador, no tengo variables que estandarizar, no tengo cuantificador existencial, está ya en la forma prenex, no necesito aplicar ninguna operación asociativa o distributiva, sí necesito eliminar el cuantificador universal y bueno, tengo una sola cláusula, ¿sí? Como ven acá, por ejemplo, casi ninguna de las reglas de conversión han sido aplicadas, sino solamente las 7, ¿sí? Si en caso de que sucediera esto, entonces lo que habría que poner es 1 no aplica, 2 no aplica, 3 no aplica, 4 no aplica, 5 no aplica, 6 no aplica, 7 aplica, ¿sí? Entonces directamente podría ir a ejecutar el paso 7. Iteramos en delta hasta encontrar WN o hasta que no existan más cláusulas para. ¿Qué estoy buscando? No P de A y E. Y aquí tengo un no P de B y aquí tengo un no P de X y.
siendo que la segunda es y, podría utilizar esta, ¿no? Entonces veo la segunda parte y es q de a de h de x, y hay aquí un no q de a. Entonces podría eliminar el q con no q, pero debo primero igualar sus variables. Ya está con la primera igual, la segunda no es igual, entonces vamos a generar un cambio, ¿no? Ya sea que convierta la variable a la función o la función a la variable, cualquiera de ellos va a ser válido, ¿no? Se elimina y nos queda no p de x, y. Pero aún este no es semejante a este, ¿sí? ¿Por qué? Porque x está hablando de todos los valores del dominio y solamente quiero ver la instancia A. Entonces debo además realizar el cambio de la variable x por una instancia A. Y aquí queda demostrado, ¿sí? Ok, entonces estoy viendo que la conversión es la mayor parte del trabajo, donde si yo realizo la conversión en forma ordenada, podré conseguir fácilmente una nomenclatura de cláusulas. Pero aquí debo resaltar, ¿no es cierto? Si he realizado bien mi conversión en mis fórmulas del paso 9, ya no existen implicaciones, ya no existen cuantificadores, ¿sí? Y ya no existen conectivas is. Si en alguna de las fórmulas ven una de estos símbolos, algo hemos hecho mal, ¿no? Vamos a la refutación del mismo. Entonces ya tengo la conversión y ahora debo convertir la negación de WN a la FNC. Entonces vamos a anteceder. Vamos a primero a aplicar el ámbito de las negaciones. 1, no aplica porque no hay implicaciones. Y 2, el ámbito de las negaciones invierte lo que es el cuantificador y niega el predicado. Pero como ya está negado, se eliminan entre sí. Luego, eliminamos el cuantificador existencial por el caso 2. Sustituimos la variable cuantificada existencialmente por una función muda de una constante que es otra constante, ¿sí? 5 y demás ya no aplican, ¿sí? Entonces ya con estos 3 pasos ya está en el formato cláusula. Puedo unir. Tengo 4 cláusulas y ahora, ¿sí? Simplemente puedo iterar. Aplico la misma iteración que antes, entre 1 y 2, cambio h de x por w y elimino q con no q, quedándome no p de x, y. Ahora cambio la variable hacia las constantes y consigo el conjunto vacío. Quedando acá con el conjunto vacío y demostrando por refutación. Entonces, vemos que en realidad aseveramos lo mismo que habíamos dicho en proposicional. Si puedo demostrar por resolución, también debo poder demostrar por refutación. ¿Y esto qué significaría? Significaría que ambas deben darme el mismo resultado. Queda demostrado. No puede ser que por uno diga no y por el otro diga sí. Uno es más directo. Deberíamos hablar de que refutación por cualquiera de los cálculos debe darte el valor directamente, mientras que a veces resolución necesita un análisis un poco más profundo de lo que va a significar la conectiva o la cláusula. Ok, hasta aquí llegamos hoy día. Estaríamos viendo ya lo que es la refutación, primero la conversión, ¿sí? Que es lo más importante para lo que son las operaciones de inferencia. Luego vemos la resolución y la refutación, que vemos que es el mismo procedimiento que en proposicional, pero ahora considerando que ya no son proposiciones, sino son predicados. Pero el procedimiento es el mismo, ¿sí? Hasta aquí el día de hoy. ¿Dudas, inquietudes, comentarios?
Para terminar con lógica de predicados, nos faltaría lo que es la semántica, ¿no es cierto? Igual que habíamos hecho la semántica en lógica proposicional, también debemos ver la parte de semántica en lógica de predicados de primer orden. Como habíamos dicho, ahora al tener el lenguaje natural, nosotros no debemos identificar lo que son oraciones bien formadas, sino conceptos. Tenemos que ir a entidades, relaciones y funciones que en realidad para nosotros ya van a ser objetos, van a ser acciones o van a ser relaciones entre entidades. Entonces, al tener nuestro texto escrito en lengua española, tenemos que cambiar la visión de qué queremos traducir y cómo lo vamos a traducir, ¿sí? Entonces nos faltaría ese capítulo para terminar con lógica de predicados y luego nos faltaría planificación para terminar ya con la materia de lo que sería todo el tópico del segundo parcial. ¿Dudas, inquietudes, comentarios? Bueno, creo que hay alguien todavía por ahí, espero que sí. Espero que hayan aprovechado la clase. De todas maneras, está el texto y en el texto también tenemos la misma teoría, ¿sí? El compromiso de hoy en la noche es revisar sus avances y devolverles con las observaciones para que ustedes puedan seguir generando lo que va a ser el segundo avance, de manera de poder tener para ya el examen del segundo parcial lo que va a ser el informe final, ¿sí? Gracias por la asistencia. Hoy sí realmente hemos terminado en punto. Creo que hemos aprovechado al máximo la clase. Agradezco por su asistencia y nos vemos conmigo el día de mañana. Hasta luego.